Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente en esta noche de viernes de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Padre amado en Jesucristo el Señor, porque definitivamente permite que podamos llegar a ustedes a través de esta nueva serie de estudios de doctrina que se refiere al libro de Apocalipsis y palabra profética. Es un gozo poder llegar a ustedes con este estudio y esperando siempre en el Señor de que sea de bendición para el pueblo de Dios. Por ello entregamos todo lo que hacemos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te pedimos, bendito Dios, que por tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder recibir, Señor, tu palabra. Dios Todopoderoso, palabra profética que alumbra en lugar oscuro, como dice tu palabra, Señor, como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Damos gracias, Señor, gracias, Padre Santo, y te pedimos que a partir de esta noche, Señor, a la serie de estudios de Apocalipsis y de doctrina y de palabra profética pueda ser de bendición a tu iglesia. Padre amado, bendito Dios, gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Bien, empezamos entonces, hermanos, siendo una guía de estudio que va de alguna manera a ayudarte, si tienes interés, incursionar en el libro de Apocalipsis, que es realmente un libro que de entrada ya presenta, como lo vamos a ver, bendiciones, muchas bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empezamos con Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Como vemos, hermanos amados, la revelación parte de nuestro Señor Jesucristo a su discípulo Juan, que por entonces se encontraba preso en la isla de Patmos. Esta revelación le llegó de esa manera a su siervo Juan. Amén. Y así, de esta forma, es que empieza el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Bien. Si el término Apocalipsis significa ¿qué? Revelación. Podemos considerar ese libro profético como la revelación de nuestro amado Señor Jesucristo a su discípulo Juan de los acontecimientos que sucederán antes y después de su segunda venida. Es decir, las cosas que sucederán pronto. El término pronto se debe entender como de rápida ejecución. No necesariamente inmediato, sino que sí o sí se van a dar, ¿verdad? Entonces es importante discernir este aspecto. Amén. Es definitivamente importante aclarar que la segunda venida del Señor Jesucristo comprende dos fases. Dos fases. Amén. Comprende dos fases. Primera fase, por su iglesia. Se produce cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que lo espera, y solo su iglesia lo verá. Una segunda fase, con su iglesia. Se produce cuando el Señor Jesucristo venga con su iglesia, después de la gran tribulación o después de la ira de Dios que vendrá sobre toda la tierra. En esa oportunidad, todo ojo lo verá. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Este es un pasaje extraordinariamente importante, que lo tienes que tener a la mano y subrayado en tu Biblia. ¿Por qué? Porque ahí habla acerca de el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Subraya, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Este es el cuadro que presenta la enseñanza acerca del arrebatamiento de la iglesia. Esa bendita esperanza que tenemos todos los nacidos de nuevo y que conformamos la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta es la primera fase. La segunda fase se encuentra ya en el versículo 7. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Eso subraya. En la primera solamente su iglesia lo veremos y lo recibiremos en el aire. Pero dice en la segunda parte, que es aquí, 1:7, viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, fielmente presenta a nuestro Señor Jesucristo como majestuoso Señor, a quien el Padre ha entregado todos los juicios y todo el poder en los cielos y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor lo afirmó y está registrado en los evangelios. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurado el que lee, está ya en el versículo, estamos ya en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando menciona la escritura el tiempo está cerca, no significa inmediato, sino que significa pronto, va a ser algo rápido, de una ejecución rápida, ¿no es cierto? Y que va a ser ineludible, o sea, sí o sí se va a cumplir. Vamos, dice, el Señor considera, mira este detalle, el Señor considera bienaventurados a todos aquellos que leen, oyen y guardan, obedecen las palabras de esta profecía. En realidad en Apocalipsis por lo menos existen otros 6 pasajes bíblicos que hablan al respecto acerca de la bienaventuranza. Imagínense, es un libro con muchas bienaventuranzas. Amén. Vamos a ir viendo. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados en aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Otro pasaje de bienaventuranza en este libro de Apocalipsis. Amén, gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Como vemos, vez tras vez encontramos bienaventuranzas en este libro precioso de Apocalipsis. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya prácticamente al finalizar el libro de Apocalipsis encontramos una vez más esta expresión de bienaventurado. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Encontramos que es un libro que abunda en bienaventuranzas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Las cosas
que dice en ella escritas. Estamos en el versículo 3. Si te fijas en tu Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice las cosas en ella escritas. ¿Se refiere a qué? A la eterna palabra de Dios y su autoridad permanente. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué importante este aspecto. El tiempo está cerca, dice también el versículo 3. Se refiere a que el día de venganza del Dios nuestro está cerca para establecer luego su reino glorioso de paz y justicia, que lo vamos a estudiar cuando veamos el milenio, el reino milenial. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto está en los versículos 4 y 5. Juan, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y escogido como apóstol del Señor, esto lo puedes encontrar en Mateo 10:2, introduce su mensaje saludando a las 7 iglesias que por entonces se encontraban esparcidas en el territorio que hoy ocupa Turquía occidental. En ese tiempo bíblico del apóstol Juan era la provincia llamada Asia. Hoy lo conocemos como el continente asiático, pero en ese tiempo esa provincia romana se llamaba Asia. En ese tiempo era esa región llamada de esa forma. Amén. Gracia y paz a vosotros. Está en el versículo 4. ¿Qué quiere decir esto? Era el saludo acostumbrado de los cristianos del primer siglo. Este mismo saludo utilizó Pablo en casi todas sus cartas, lo mismo que el apóstol Pedro en sus 2 epístolas. Noten ustedes algo muy importante. Primero gracia y después paz. Siempre en ese orden. ¿Por qué? Porque es primero gracia. Porque la gracia de nuestro amado Rey Jesucristo nos ha dado paz con el Señor, con nuestro Padre amado. Por eso primero gracia y paz. Ese era el saludo que era constante en el tiempo bíblico. Al que nos amó, dice el versículo 5, lo puedes leer en tu Biblia. En el texto griego dice al que nos ama. Es una realidad presente y continua. Él nos ama permanentemente. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, ya más adelante, presenta a nuestro Señor Jesucristo con los siguientes atributos divinos. Amén, atributos divinos. Testigo fiel, testigo fiel. ¿Qué significa este atributo de nuestro amado Rey Jesucristo? Testigo fiel. Vamos a ver. En su ministerio de salvación en la tierra, nuestro Señor Jesucristo siempre dio testimonio del Padre. En su ministerio como el profeta que había de venir, Él lo manifestó en una oportunidad: no vengo a hablar cosas mías, sino la de mi Padre. Y por eso fue un testigo fiel del Padre eterno. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Subraya: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio, subraya, testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Fue un testigo fiel y verdadero en su tiempo de salvación en la tierra. Juan 14:24. Siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De esa forma también nosotros fuimos renacidos. Amén. También otro atributo que aplica el apóstol Juan a nuestro amado Rey Jesucristo: primogénito de los muertos. ¿Qué significará esto? Primogénito de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que en naturaleza humana murió y resucitó para nunca más conocer muerte. La esperanza de todo cristiano nacido de nuevo es que cuando el Señor venga y nos arrebate, tendremos un cuerpo glorificado semejante al de Él. Es su ministerio como sumo sacerdote. Hebreos 9, 11 y 12, ¿qué dice? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo les resucitaré en el día postrero. Hemos leído cuando veíamos el arrebatamiento: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos para estar con el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 51, 52, pasaje muy bello que tiene muy estrecha relación con el pasaje del arrebatamiento. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué significa incorruptible? Es un cuerpo que ya no conoce más corrupción, de lo mortal a lo inmortal, del cuerpo mortal al cuerpo glorificado. Los muertos serán resucitados y nosotros también seremos transformados. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:2. Amados, qué bello es este pasaje. Tómalo siempre en cuenta, anótalo. Yo les aconsejo hacer este seguimiento que estamos realizando con una libretita para que ustedes lo tengan a la mano, los pasajes que vamos desarrollando. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando dice cuando Él se manifieste, ¿qué quiere decir esto? Cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga a recoger a su iglesia en su primera fase, amén, que hemos estudiado del arrebatamiento. Eso es Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. También menciona otro atributo divino de nuestro amado Rey Jesucristo: soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué querrá decir esto? En su segunda venida con su amada iglesia, es decir, en la segunda fase, quitará y destruirá la autoridad de las naciones gentiles o no judías, así como la cultura pagana de toda la tierra, para luego instaurar un reino de 1000 años, llamado milenio, donde nuestro Señor Jesucristo reinará sobre toda la tierra. Eso lo vamos a estudiar en su momento, el milenio, los 1000 años que van a ser instaurados sobre toda la tierra. Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es uno de los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento y anuncia precisamente el momento que el Señor Jesucristo reinará sobre toda la tierra. Apocalipsis 11:15. Este pasaje es bello. El séptimo ángel tocó la trompeta.
Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Precisamente encontramos este pasaje, la palabra viva, la palabra verdadera, amén, en Jesucristo el Señor, amén. Gloria a Dios. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, subraya, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Nos hizo a nosotros, como iglesia, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Versículo 6 es lo que dice, amén. A eso se refiere, que reinaremos con Él en el milenio. En virtud de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ha hecho a su amada iglesia pueblo de sacerdotes y reyes. El apóstol Pedro escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo al respecto, añadiendo el servicio que cumpliría como pueblo suyo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, nos dice la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto está en el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, precisamente en su segunda fase, cuando todo ojo le verá. Los que le traspasaron, se está refiriendo, ¿verdad?, a Israel y Roma, que cuando murió en la cruz del Calvario. Y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este pasaje se refiere al momento cuando el Señor Jesucristo viene con su iglesia y cuando todo ojo le verá. La segunda venida de Cristo ocupa un lugar central en la revelación de las Escrituras. Es el tema central del libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento la manifestación divina generalmente iba acompañada de nubes. Éxodo 16:10 nos muestra eso. Hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La presencia del Señor apareció en la nube, la manifestación de su presencia apareció en la nube. Amén. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, precisamente eso ocurrió delante del apóstol Juan. Hoy gran parte del pueblo judío, lamentable y tristemente, no reconoce a Jesucristo como el verdadero Mesías, que ya vino por primera vez hace 2000 años. En Israel impera el judaísmo, ¿verdad?, que está compuesto por muchos de los que se llaman precisamente no aceptan que el Mesías ya vino, sino que lo están esperando.
Sin embargo, como consecuencia de la predicación mundial del Evangelio, vamos a estudiar los 144,000 sellados antes de la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis 7, 1 al 8, lo vamos a ver. Muchos judíos vendrán al conocimiento de la verdad durante la gran tribulación que ha de venir sobre toda la tierra, de donde saldrá un remanente, un resto, escogido y protegido por el Señor, por gracia, que reconocerán al Señor cuando éste venga con su iglesia al finalizar los juicios de la gran tribulación. Al humillarse en su presencia, lo aceptarán como el Mesías esperado y lo servirán en el tiempo que el Señor reine en su reino de 1000 años en la tierra. Zacarías 12:10 es un pasaje que apunta precisamente al momento en que los judíos reconocen al fin a Jesucristo como el Mesías. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Lo que ocurre hoy con el pueblo de Israel, lamentablemente. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué promesa maravillosa para el pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un remanente que el Señor conoce y que siempre es aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Versículo 8, que dice entre los atributos divinos, Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso está en el versículo 8. Amén. Y vemos por qué, la razón. Alfa y omega, primera y última letras del alfabeto griego. Amén. El alfa y la omega, ¿no es cierto? Entonces es el primero y el último en nuestras vidas también, de todos y cada uno que conocemos al Señor. Él es el alfa y la omega de nuestras vidas, lo primero y lo último. En un sentido espiritual, expresan principio y fin. Por tanto, señala con claridad la verdad bíblica de que nuestro Señor Jesucristo es el único Dios todopoderoso y eterno, que conforma la divinidad junto al Padre y al Espíritu Santo. El todo, el principio y el fin. Yo, en el versículo 9, ¿qué dice? Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí nos está dando la razón por las cuales el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos. Amén. Isla de Patmos, pequeña isla, tiene una dimensión de 14 kilómetros de largo y 3,5 kilómetros de ancho. Es relativamente pequeña, desértica y rocosa, al sur de la costa actual de Turquía, si te fijas en el mapa, y que en el tiempo del Imperio Romano la utilizaban para enviar a los desterrados indeseables. Esta isla se encontraba situada a 80 kilómetros de Éfeso. ¿Amén? En el mar Egeo. El apóstol Juan recibió en la isla de Patmos la revelación de nuestro Señor Jesucristo en momentos en que se encontraba pasando una dura tribulación. Se encontraba en esta isla al haber sido enviado por el emperador romano Domiciano
a causa de haber dado testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestro amado Rey fortalecía a su siervo en el poder de su Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña algo muy importante. La iglesia nunca fue ni será ajena a la tribulación. Amén. La iglesia del Señor nunca fue ni será ajena a la tribulación. Ya. Hebreos 14:22 dice esto: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, dice, en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿no? Entonces ya la palabra de Dios nos advierte que nunca la iglesia va a ser ajena a las dificultades, pero en el Señor siempre nos saca en victoria. Amén. Yo estaba, dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya estamos, si te fijas en tu Biblia, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué es lo que el apóstol Juan quiere decir cuando escribe esta parte? En el Espíritu, versículo 10, denota que el apóstol Juan se encontraba en plena comunión con el Señor a través de su Espíritu Santo. Una comunión que tenía perfecta con el Espíritu Santo para recibir la revelación del Apocalipsis. Amén. En el día del Señor, versículo 10, si te fijas, revela que el apóstol Juan fue llevado en espíritu a los días en que habrían de desarrollarse los hechos conocidos en el Antiguo Testamento como día de Jehová y en el Nuevo Testamento como día del Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona este tiempo que corresponde a la ira de Dios. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Será de tinieblas y no de luz. La gran tribulación. Joel 2:1-2. Toca trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Isaías 2:12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Zacarías 14:1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? De repente, de una forma rápida, rapidísima. Entonces hay que estar preparados, hermanos, para que el Señor pueda llevarnos, librarnos de este tiempo de ira que vendrá sobre toda la tierra. Segunda Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versiones más recientes
nos mencionan en esta parte en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Se estaba enseñando que por las tribulaciones que pasaban las iglesias locales en ese tiempo, se estaba enseñando de que había llegado el día de Jehová, el día del Señor. No, el día del Señor será después del arrebatamiento de la iglesia. Primero se produce el arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente después empezará el cumplimiento de la última semana, o lo que se llama la semana 70 del libro del profeta Daniel. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Gran voz como de trompeta, este es en el versículo 10. Seguimos en capítulo 1, versículo 10. Habla de gran solemnidad. El sonido de la trompeta es para convocar al apóstol a oír y ver la revelación del cumplimiento del día de la gran intervención de Dios en la historia de la humanidad, el día del Señor profetizado en el Antiguo Testamento. Años más tarde, a la revelación recibida por el apóstol Juan, la iglesia del Señor en sus días, el primer día de semana llamarían Día del Señor para recordar acontecimientos sucedidos como la institución del nuevo pacto y la resurrección del Señor. Acostumbraban en la iglesia primera, en la iglesia temprana, mencionar el primer día de semana, que hoy es para nosotros domingo, como Día del Señor. Pero estamos viendo, en otro sentido, es también gran tribulación. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando instituyó la cena del Señor, el Señor instituyó el nuevo pacto, precisamente fue para que se conmemore ese momento. Hechos 27. Nota tú lo que dice la Escritura. El primer día de semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primer día de semana. Lo que hoy para nosotros, ya les digo, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Por qué es que se optaron por reunirse los primeros días de semana? Como una especie de ofrecer las primicias, lo primero, el primer día. Amén al Señor. Gloria a Dios. Lucas 24, 1 al 3, el primer día de semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Por tanto, ¿qué nos dice el relato bíblico? Nos dice que nuestro amado Rey Jesucristo resucitó un primer día de semana. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahí está el versículo 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí ya vemos mencionar a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como vimos, el alfa y el omega corresponden a la primera y última letras del alfabeto griego. El Señor manda al apóstol Juan escribir a 7 iglesias locales que se encontraban situadas en la provincia de Asia, hoy Turquía occidental. En tu Biblia, al final, en los mapas, tú puedes encontrar seguramente ahí localizadas las iglesias que están siendo mencionadas en esta oportunidad. ¿Ven? Lo que hoy es Turquía.
Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso ya está en el versículo 12. Apocalipsis 1, 12. 7 es el número que frecuentemente aparece en la palabra de Dios, expresando perfección. Por tanto, 7 expresa su plenitud, completo o perfecto. Más que nada, 7 expresa completo, perfecto. Amén. Ahora bien, vamos a ver. ¿Le has puesto pausa? En esta oportunidad, hermanos, quedamos en este versículo solamente mencionando el nombre de las 7 iglesias locales que se encuentran en lo que hoy es Turquía. Se encontraba en lo que hoy es, si tú ves el mapa actual, si vas a ver el territorio de Turquía, se encuentran distribuidas ahí. En el mapa tú puedes ver con más precisión, al norte de Israel se encuentra lo que significa la provincia de Asia. Distribuido en la provincia de Asia están estas 7 iglesias locales a quienes el apóstol Juan tenía que enviar los 7 mensajes, que lo vamos a ir viendo en detalle en próxima emisión. Amados, es un gozo poder haber llegado a ustedes en esta primera parte de esta guía de estudio del libro de Apocalipsis, viendo también aspectos proféticos que definitivamente son de bendición para nuestras vidas. Espero en el Señor que tú puedas ir repasando y sobre todo te aliente a empezar a escudriñar este libro que muchas veces no se lo toma en cuenta y que tiene, como hemos visto al principio, tantas bienaventuranzas. Abunda en bienaventuranzas el libro de Apocalipsis. Amén. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por esta primera parte y una bendición para todos, hermanos amados. El Señor los bendiga grandemente.